Sí, eso es lo Bueno, padre. perfecto. Muy bien. Bueno, Bueno, empiezo. adiós. Ay, Si gustan. ahí voy, listo. Grupo CASE, generando riquezas. Ofrecemos servicios de asesoría, capacitación y soluciones empresariales siempre a la vanguardia y comprometidos con la mejora continua. Somos en México la primera empresa de asesoría y capacitación certificada en ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno, y con registro de verificación de cumplimiento en la NOM 035. Ambas auditorías testificadas por la entidad mexicana de acreditación. Nuestros servicios: asesoría y capacitación en ISO, OEA, CITIPAT, seguridad patrimonial, comercio ético, normas oficiales mexicanas, IVA, IEPS, entre otras. Garantizamos la certificación en los tiempos planificados. En Grupo CASE nos volvemos parte de tu organización, combinando nuestro conocimiento con la experiencia en tu ramo, a través de una dirección y trato personalizado. Juntos implementamos estrategias para atraer más clientes, controlar cada una de las áreas, generar soluciones de ahorro, hacer partícipes a tus colaboradores en las metas y objetivos, potencializando sus habilidades. Asesoría y capacitación en materia de comercio exterior, en cualquiera de los temas que tengan ahí un área de oportunidad, pues nosotros podemos entrar con alguna consultoría o capacitación. Tenemos también lo que son auditorías preventivas en comercio exterior. Entonces, aquí lo que hacemos es que literal revisamos si tus operaciones que ya estás haciendo actualmente están correctas, para que en caso de que tengas alguna revisión, pues al final no te caigan las multas por parte de la autoridad, ¿no? Tenemos además, obviamente, la asesoría fiscal y aduanera en caso ya que tengas alguna revisión por parte de la autoridad o algún caso en específico. También podemos apoyarte. Revisamos las cuentas de gastos. Hemos tenido muchos clientes que al final ni siquiera conocen cuáles son sus cuentas de gastos, qué gastos proceden y qué gastos no. Entonces también les podemos apoyar en la revisión de gastos, de sus cuentas de gastos. Evidentemente, pues la consultoría en materia de IMEX, de anexo 24, anexo 31, certificaciones, etcétera, etcétera. Las capacitaciones, que pues como bien lo vimos, son a través de estas pláticas y cursos especializados en caso de que así lo requieran en algún tema en particular. Y evidentemente nos acoplamos a cualquier inquietud que cada uno de ustedes tengan, ya sea de forma personal o directamente con sus organizaciones. Está en León o algo así, no sé si a través de Grupo CASE nosotros se pudiera ofrecer este tipo de servicio. Claro, lo podemos hacer nosotros, esa es una de las ventajas. Yo la recojo, se la enviamos al cliente. Entonces, incluso el servicio que nosotros tenemos es que al final, si nosotros te tramitamos esta información, pues te guiamos de cómo vincular todas estas operaciones. Y al final, con nuestros clientes que tenemos de Iguala, lo que hacemos nosotros es que pues mes con mes ya le mandamos toda su información digerida en formatos de Excel para que solamente se dediquen a filtrar y a revisar su información. El taller estará enfocado en el dado de pedimento y el anexo 22. Sobre todo porque a veces no sabemos leer el pedimento y creemos lo que la gente aduanal nos dice, ¿no? Oye, ¿por qué pagué tanto de impuestos? A veces no sabemos la clave de entrada, no sabemos la clave de salida, a veces está mal declarado el Incoterm, por ejemplo, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado con ese tipo de situaciones porque pues nos pueden llegar a multar por datos inexactos, ¿no? Entonces, una de las finalidades de este taller es que sepas leer el pedimento, que tú le puedas dar una revisada, porque aunque tu agente aduanal es el experto,
a veces se equivocan, ¿no? Entonces, si tú no revisas la información, pues la responsabilidad también es para ti, no solamente para tu agente aduanal. Sobre los documentos que ocupamos durante el proceso de importación y de exportación, factura, lista de empaque, qué debe contener la factura, porque a veces tu agente aduanal te la regresa porque falta el RFC, o si exportas, el complemento de comercio exterior está incorrecto, la unidad de medida no está, la unidad de medida de la tarifa no está igual que la unidad de medida de la medida comercial, ¿no? Entonces, pues bueno, también para que sepamos los documentos que pueden intervenir en el proceso. Y sobre el expediente de comercio exterior, que es algo que también la autoridad nos obliga a tener tanto físicamente como digital. Entre ellos pues viene tu pedimento, el DODA, la factura, la lista de empaque, si utilizaste certificados de origen, los COBES, los e-documents, bueno, un sinfín de cosas que la autoridad te obliga a tener, ¿no? Entonces, para que tú sepas cómo debes de tener correctamente armados tus expedientes, y para que de hoy en adelante, si no los tienes, se lo pidas a tu agente aduanal o le pidas a tu proveedor las facturas, y de hoy en adelante lo puedas tener, y que también te vayas a revisar hacia atrás para ver si lo tienes, porque si te llega una revisión, como dice Evelyn, van a bajar el data stage y te van a decir, a ver, enséñame tus operaciones del año pasado, ¿no? Entonces, si no lo tenemos y no sabemos qué debemos de tener, pues también podríamos estar sujeto a multa. ¿Quieres que vayamos a tu empresa o que lo implementemos en tu empresa para tu departamento de comercio exterior? También con muchísimo gusto lo podemos hacer. Es un taller más o menos de 5 horas, es algo que está práctico para que puedan ver las diferencias de cada regla Incoterms, cuál es la diferencia entre un FCA y un FB, cuáles son los costos que pueden intervenir entre uno y otro. Entonces, en el caso de que lo requieran, con mucho gusto también los podemos apoyar. El video, les decía, dura aproximadamente 5 horas. Y pues bueno, trae los ejercicios prácticos, etcétera. O en el caso de que quieran vivir el taller nuevamente, con mucho gusto déjenos saber, pues para que se puedan involucrar con este tema de la compra y venta de mercancías, obligaciones, cuál es mi obligación como comprador, cuál es mi obligación como vendedor, qué tengo que pagar. Desarrollo de habilidades directivas, gerenciales y operativas. Genera un ambiente laboral favorable en tu empresa a través del aprendizaje continuo. Grupo CASE. Somos agentes capacitadores con registro ante la STPS. Emitimos constancia de competencias laborales de C3 en los cursos y talleres en modalidades presencial, línea o híbridos. Desarrollamos contenidos conforme a las necesidades de capacitación que se requiere por la organización. Transferimos el conocimiento a través de reflexiones, ejercicios prácticos y dinámicos. Nos adaptamos al medio y al lugar. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra plática de certificados de origen y su llenado. El día de hoy nos acompaña la maestra Evelyn, va a ser nuestra ponente del día de hoy. Maestra, bienvenida. Gracias. Pues bueno, vamos con su presentación. La maestra Evelyn tiene más de 17 años en el tema de comercio exterior. Tiene una maestría en gestión logística y gestión internacional por el Instituto de, de Estudios de Posgrado en Comercio Internacional. Tiene una amplia experiencia como asesora y consultora en distintas empresas de importaciones y exportaciones. Es especialista en despacho aduanero, ventanilla única de comercio exterior mexicana, valoración aduanera y auditoría de comercio exterior. También es cofundadora de la empresa NINCE, que básicamente se dedica al tema de consultoría en comercio exterior y logística.
Así que maestra, bienvenida, te cedo la palabra, muchas gracias por estar aquí. Adelante. Muchas gracias, Diana. Y pues bueno, muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy a esta nueva plática. Como ya saben, la tenemos cada mes. Entonces, pues bueno, el día de hoy nos toca revisar el tema de certificados de origen y su llenado. Sé que parecer un tema muy fácil y seguramente fácil para los que hacemos certificados recurrentemente, ¿no? Y a lo mejor no tan fácil para aquellos que los hacen pues ocasionalmente. Pero bueno, vamos a empezar con qué es un certificado de origen, ¿no? A lo mejor todos lo conocemos, pues porque son cosas que vemos todos los días. Sin embargo, vamos a revisar el tema con mayor detalle para que sepamos qué es un certificado, los tipos de certificado y cómo obtengo cada uno de ellos, ¿no? Pues bueno, el certificado de origen, como bien sabemos, es un documento que vamos a utilizar para tener un trato arancelario preferencial, ¿no? ¿Cómo va a ser o en base a qué? Definitivamente son en base a nuestros tratados internacionales de los que México sea parte, ¿no? Para exportar una mercancía debemos expedir o solicitar o tramitar un certificado de origen que califique con mercancías originarias de México en el caso de exportación y obviamente tener estas especificaciones detalladas de acuerdo a de qué término y en base en qué regla, ¿no? Voy a justificar que la mercancía califique como originario. Esto es bien importante, ¿no? Porque yo les estoy diciendo que la mercancía tiene que calificar como originaria. Más adelante vamos a ver los tipos de certificados, pero es importante que antes de emitir nosotros cualquier certificado de origen, tengamos esa certeza que las mercancías están cumpliendo con origen, ¿no? Ahorita vamos a ver que hay varias formas de que pudieran conferirle origen a una mercancía, pero en cualquiera de estas, la mercancía sí o sí tiene que considerarse como original. ¿Qué es un certificado de origen? Ya lo veíamos que al final es un documento, pero también se considera que es un documento formal, ¿no? Y al finalizar me va a determinar cuál es el país en donde esas mercancías han sido fabricadas, ¿no? Aquí les ponemos una nota que no hay que confundir cuál es el país de origen con el país de procedencia, ¿no? Seguramente para algunos quedará muy claro, otros no, pero pues para eso estamos el día de hoy. Se entenderá que el certificado de origen tiene que cumplir donde la mercancía es originaria, es decir, donde se fabrica. Y la otra, que es el país de procedencia, es donde la mercancía la están enviando. Por ejemplo, digamos que lo que normalmente hoy sucede, ¿no? La mercancía es originaria de Asia, ahí se originó, ahí se fabricó, ahí se le confiere el origen. Sin embargo, me lo está mandando mi cliente que vive en Europa, ¿no? Entonces, el lugar de procedencia será Europa, pero el país de origen sigue siendo en Asia, ¿sí? Bueno, esperemos que estos dos conceptos queden claros. Queden claros porque al final recordemos que en el pedimento pues hay que especificar si es el mismo, ¿no? Si es el mismo de origen y de procedencia. ¿Sí? Veamos ahora quién emite el certificado. El certificado de origen es emitido por las cámaras de comercio y otros organismos comerciales del país exportador y sirve para acreditar que la mercancía es originaria de una nación, ¿no? Se solicita por el exportador o productor de las mercancías. Aquí yo creo que este 2024 ya se abre un nuevo panorama para ciertos tratados que ahora, además del exportador o del productor, también el importador va a poder generar su propio certificado de origen, ¿no? Todavía es un tema nuevo, es un tema reciente, pero bueno, o sea, al finalizar se sigue trabajando en ello y no hay como algo escrito para que ya se haga de tal o cual forma, ¿no? El certificado de origen es un documento probatorio del país donde se obtuvo, se produjo la mercancía, lo que ya veníamos viendo, ¿no? Al final tiene que cumplir con una regla de origen, ¿no? ¿Qué es lo que decíamos? Al final la mercancía puede estar manufacturada a lo mejor en el mismo país, pero con insumos de varias procedencias, ¿no? Hay varias reglas de origen, hay unas muy claras, ¿no? Por ejemplo, la que más conocemos seguramente es el brinco arancelario, ¿no?
donde realmente la mercancía, cuando se compra por aparte o los insumos, pueden estar en una fracción arancelaria y al finalizar, estas mercancías se van a introducir en un producto final que cambia totalmente de fracción, es decir, las fracciones diferentes a los insumos, y en ese momento se cumple con una regla de origen, ¿no? Cada tratado y acuerdo contiene disposiciones para su emisión y su correcto llenado, ¿no? Existen certificados de origen, certificados de origen y declaraciones en facturas. ¿Cuáles son estos? Hay, por ejemplo, el certificado de origen es el que estamos hablando ahorita, ¿no? Que lo emite normalmente el exportador o el productor. Las certificaciones de origen normalmente las va a elaborar el productor. ¿Por qué me va a certificar un origen? Recordemos que de inicio el certificado de origen lo puede emitir el productor o el exportador, siempre y cuando sea el mismo. Si fuera diferente, el que tendría que emitir una certificación de origen, un certificado de origen, es el productor. Como él es el productor de la mercancía, tendría que darme una certificación que el producto que yo estoy comprando califica como originario, ¿no? Y es un documento muy similar en el formato cuando es un certificado de origen, y es una carta bajo protesta de decir verdad. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este documento? Cuando el exportador es diferente al productor, el exportador tendría que considerar tener la certificación de origen del productor para que a su vez él pueda emitir un certificado de origen, ¿no? Habemos también declaraciones en facturas. Este está más bien involucrado para el tema de Europa, en donde pues ya van como más adelantados en parte de nosotros y ellos no es necesario emitir un certificado de origen, ellos pueden hacer su declaración en factura, ¿no? Donde yo declaro de los ítems o de los productos que vienen directamente en mi factura, a cuáles sí les puedo conferir origen, ¿no? Obviamente ya tienen una certificación previa donde la autoridad en su país ya certificó que evidentemente esos productos sí pueden calificar como originarios. Maestra, ¿nos Adel podrías explicar qué son las reglas de origen? Sí, claro. Existen, decíamos que cada tratado, ustedes saben que México es una de las naciones que cuenta con más tratados de libre comercio con diferentes países. Cada uno de los tratados lo que bien hace es que firma acuerdos o tratados internacionales. En esos mismos tratados hay varios capítulos que se tienen que revisar. Uno de ellos es el que tú mencionas, que son reglas específicas de origen. ¿Qué quiere decir? Que entre las naciones que están dentro del tratado van a poner sus condiciones, ¿no? Son muy similares todas las reglas de origen, porque al final el documento es el mismo, es un tratado internacional. Sin embargo, cada nación pone sus especificaciones. Por ejemplo, hablábamos hace un ratito de calificar el bien como originario, ¿no? Entonces, por ejemplo, entenderán que hay algunas reglas que dicen, bueno, se le puede conferir origen siempre y cuando el producto final tenga por lo menos de un 100%, califique como originario un 50%. Entonces, pero sí hay ciertas partidas o ciertas fracciones que te lo involucran. Entonces, el consejo es mío, es que siempre cuando vayan a elaborar un certificado de origen, siempre se vayan a las reglas específicas de origen. Ahí te van a marcar si la mercancía cumple o no con origen y cuál es el porcentaje que necesitas para que puedas conferir de origen, ¿no? Ahí ya tendremos que entrar en más materia, le digo, esto es muy tenue y muy rápido, pero tendremos que entrarla mejor con valor de contenido regional o el valor de costo neto, ¿no? Que seguramente algunos lo entenderán ahí como algunos conceptos vagos, pero prácticamente es lo que va a determinar las reglas específicas de origen, ¿no? ¿Cuál es uno y cuál es el otro? Es decir, que emitir un Perdón. certificado de origen no es tan fácil como se ve, Por ¿no? supuesto que no, a eso es a lo que vamos y realmente es lo que queremos compartir con ustedes. Yo creo hoy en día, Diana, que la comunidad de comercio exterior sí tiene un poco de mayor conciencia, ¿no? Como dijiste, afortunadamente ya tenemos varios años en el mercado, pero yo recuerdo hace, no sé, por lo menos hace una década, que yo creo que créeme que le daban la menos prioridad al llenado de este documento, ¿no? Es más, luego hasta lo firmaba el asistente o el quien estuviera
lo firmaba. Pero sí me he dado cuenta que esto ha cambiado. Y más ahora, pues porque como bien lo sabes, la autoridad en México pues ha estado como más en fiscalización hacia las empresas, ¿no? Hoy recordaremos, y es más, algunas empresas ya tienen auditorías en temas de origen, ¿no? Eso no se veía hace una década, te decía. Entonces, la idea de estas pláticas es que tengamos conciencia de todas aquellas operaciones que podemos hacer, ¿no? Y cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Y al finalizar tendremos que hacernos responsables las personas encargadas de emitir estos certificados de origen, ¿no? Yo recuerdo que en alguna ocasión, digo, no es el que a eso, ¿no? Sin embargo, tenía yo un cliente que me dice, Evelyn, es que lo están haciendo incorrectamente. Pero, pues como es mi área y el director me dijo que así se hace, pues lo tengo que hacer. Y yo le decía, ¿sabes qué? En el mejor de tus casos, si todo sale bien y la autoridad no los determina o no los cae en alguna auditoría y se da cuenta, pues bueno, ya la libraron. Lo que quiero que entiendas es que en un dado momento que si la autoridad los detecta y tú eres la persona que está firmando los documentos, la responsable vas a ser tú, ¿no? En este caso no se vale el decir es que yo no sabía, a mí nadie me dijo, ¿no? Hoy encontramos que somos responsables solidarios aquellos profesionistas que estamos llevando a cabo operaciones de comercio exterior, ¿no? Yo creo que de ahí la importancia. Pero bueno, procedemos para que podamos revisar cuáles son algunos certificados de origen, ¿no? Gracias, maestra. Decíamos, gracias, tenemos varios certificados de origen, ¿no? Uno de ellos podría ser aquellos certificados de origen que tienen que ser avalados o por una validación de alguna autoridad competente. Aquí veíamos que en el caso de México, pues la autoridad competente, sin lugar a dudas, es la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, si tenemos que emitir algún certificado con validez oficial, pues la entidad es la Secretaría de Economía. Hace un par de años, de acuerdo, se hacía cuando no teníamos tanta apertura a las plataformas, que ahora es la BUSEM, normalmente hace años se hacía directamente en ventanilla de la Secretaría de Economía. Hoy tenemos la gran ventaja que lo podemos hacer a través de la ventanilla única, la ventanilla única de comercio exterior, donde tenemos que hacer cosas previas antes de poder emitirle o conferirle origen a la mercancía, ¿no? Aquí les pongo, por ejemplo, el certificado de la Unión Europea. Si se dan cuenta, en la parte superior del lado derecho aparece el número de certificado, ¿no? El documento, pues les decía que viene incluso en el tratado cuál es el certificado y el formato para cada tratado, y ahí es donde viene. Les digo que en el caso específico de la Comunidad Europea, yo tengo que hacer un registro previo del producto que le quiero conferir origen. ¿Por qué? Si yo quiero tramitar un certificado EUR1 a través de la ventanilla de BUSEM, me tarda aproximadamente un día, de un día para otro, ¿no? Exagerándole a veces 2 días, ¿no? Pero normalmente la BUSEM es rápida y nos contesta de un día para otro. Sin embargo, me califica como originaria la mercancía porque yo ya entregué un cuestionario antes. Es el registro de productos elegibles, así se conoce. Entonces yo tengo que elaborar ese cuestionario antes y ya la autoridad en base a ese cuestionario le confiere un origen a mi mercancía. Entonces yo cuando ya lleno mi certificado de origen es muy fácil que me lo autorice porque previamente antes ya ellos evaluaron que la mercancía sí califica como original. ¿Sí? Aquí tenemos otros certificados de origen, ¿no? Que podrían ser los que no son como de validez oficial. Perdón. ¿No? Aquí les pongo algunos que son a través de lo que yo les decía, los tenemos que tener certificados por alguna autoridad y aún así, cuando estos certificados tienen que valerse por alguna autoridad, tienen algunas características diferentes, ¿no? Por ejemplo, son aquellos que tienen, dame un segundo, por favor, es que no estoy viendo correcto. Perdón, les decía que son con algunos con validez oficial, sin embargo, tienen alguna característica adicional, ¿no? Que algunos de ellos tienen que ser emitidos con algún papel en especial, ¿no? O diferente. Hay algunos que los podemos tramitar directamente en la BUSEM
y yo de la misma BUSEM bajo mi número o bajo mi acuse y con eso sería suficiente. En algunos otros no, les decía que aunque se tramitan, el inicio del trámite podría ser en la BUSEM, al momento de entregárnoslo, tendremos que ir directamente o físicamente a una oficina de la Secretaría de Economía para que nos puedan emitir estos certificados. Ok, les decíamos también que puede haber certificados que califiquen el origen de la mercancía, ¿no? Pero no precisamente que le puedan conferir un origen o que tengamos un beneficio arancelario. Esto normalmente sucede, el clásico de hecho en México, cuando yo le quiero determinar, es decir, yo voy a exportar mercancía, pero voy a exportar mercancía o producto a un país con el cual no tenemos ningún tratado. Entonces yo le expedir un documento de hecho en México o le voy a decir que mi mercancía es originaria de México solamente a lo mejor por fines de venta o porque el proveedor así me lo está solicitando, ¿no? Sin embargo, no califica como originario para un trato arancelario preferencial, ¿no? Normalmente, por ejemplo, lo utilizamos cuando llega a haber productos que mandamos a lo mejor como muy nacionalistas, ¿no? A lo mejor con artesanías, manualidades o algo muy significativo de México, al final hacia el extranjero, pues eso es lo que venden, ¿no? Que la originaria sea hecha en México, sin embargo, no me va a ayudar para una preferencia arancelaria. Maestra, Adelante, Diana. tenemos una pregunta. Nos dice por aquí, además de los EUR1, ¿cuáles son los otros tratados donde debo registrar un cuestionario? Registro de productos elegibles. Por el momento solo es para la Comunidad Europea como tal, ¿no? Es el certificado de productos elegibles y solo ese es previo. Los demás no es que tengamos que hacer un certificado, pero sí tenemos que llenarlo correctamente para que la autoridad nos pueda conferir origen. Muchas gracias, maestra. Gracias. Decíamos, bueno, ahora, ¿para qué sirve? Bueno, cuando exportamos a un país con tratado un acuerdo, como ya lo dijimos, vamos a tener un arancel preferencial, es decir, voy a pagar menos impuestos, ¿no? Ayuda para regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿no? No tiene que ver una cosa con la otra. Recordemos que las regulaciones no arancelarias son prácticamente de documentos y no de en cuestión monetaria, ¿no? ¿Para qué nos sirve principalmente? Yo aquí le pongo varios puntos, pero al final lo que podemos hacer nosotros cuando vendemos productos al extranjero es que nos sirve como una parte para negociar mercancía, ¿no? Es decir, si yo voy a venderle a un país con tratado o sin tratado, al final debe de haber una repercusión en los costos, ¿no? Y ahí puede haber hasta un HPIS de venta, lo que yo les decía, ¿no? Al final cuando yo te proporciono un certificado de origen, al momento de que tú lo importes, pues vas a tener una tasa más baja el pago de los impuestos, ¿no? Y normalmente la gran mayoría es exenta, ¿no? Se va a exentar el pago del impuesto. Aquí les pongo cuáles son los tratados y acuerdos vigentes de los que México hoy tiene. Aquí les pongo los dos. Recordemos que tenemos tratados de libre comercio y tenemos acuerdos de complementación económica, como sería el ALADI. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Los tratados internacionales, como su nombre lo indica, pues son acuerdos, más bien tratados que firmamos entre las partes y querrá decir que todas las partes que formen parte del tratado vamos a tener el mismo beneficio, ¿no? En el caso, por ejemplo, del reciente TEMEC, ¿no? Se entiende que los tres países somos beneficiarios de las mismas cosas, ¿no? En cuestión. Digo, hay cosas, para no meterme en temas más complejos del tratado, en el caso del TEMEC van a poder revisar algunas otras cosas, pero más bien por el tema de la triangulación y de la cercanía que tenemos México-Estados Unidos. Me refiero al tránsito de mercancías y en porcentajes, ¿no? Sin embargo, es un trato arancelario general, ¿no? En los acuerdos de complementación económica, como su nombre lo dice, vamos a tener acuerdos de acuerdos a las naciones, ¿no? Y aquí les pongo varios acuerdos. Me han preguntado, por ejemplo, que tienen varios países, incluso México,
está involucrado en acuerdos de complementación económica en varios, por ejemplo, el mismo caso con Argentina y Brasil, que tiene como varios recursos o varios acuerdos al ADI. Sin embargo, al momento de efectuar o de elaborar un certificado de origen, ¿cuál es lo correcto, no? ¿Bajo qué acuerdo me voy a acoger a este plan? Y ahí es donde tenemos que revisar cuál es la regla de origen que mejor nos conviene y cuál es el mejor beneficio que me va a dar, ¿no? Seguramente a lo mejor en algún recurso o en algún acuerdo el beneficio será el 20%, ¿no? Y a lo mejor en otro acuerdo va a ser el 40%. Entonces, tengo que ver ahí en ese acuerdo cuál es el acuerdo que mejor me conviene entre las naciones en donde estoy haciendo mis acuerdos o mis ventas, ¿no? Al final de cuentas. Adelante, Diana. ¿Tenías una duda? No. No, maestra, adelante. Perdón. Gracias. ¿Con qué frecuencia debemos emitir un certificado de origen, no? Los que normalmente son validados a través de la BUSEM tiene que hacerse por operación, ¿no? Y se entiende el por qué. Porque al finalizar, pues yo voy a mandar una mercancía y tengo que certificar que cada mercancía que yo estoy mandando le estoy confiriendo el origen, ¿no? Les decía, en el caso del EUR1, pues ya es muy fácil porque lo podemos hacer así. Igual le digo, con la Comunidad Europea y la EL funciona de la misma forma por ser de Europa. Entonces, este tipo de certificados lo tengo que validar por operación. Hay los certificados de libre reproducción, que es decir, los que nosotros emitimos propiamente y normalmente siempre le ponemos un periodo de 12 meses, es decir, de un año calendario completo, ¿no? Es decir, lo voy a poner desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de ese año en curso. La idea es que con cada año actualicemos nuestros certificados de origen, pero un certificado autocertificación cumple ese periodo de tiempo. ¿Sí? ¿En qué caso se emite para tener un trato arancelario preferencial? Pues aquella mercancía que califique como originaria de acuerdo a los siguientes criterios. Les decía yo que tenemos reglas de origen y están las reglas específicas de origen. De este caso yo les hablo de las tres principales porque son las que conocemos. Les decía yo el primero que era el del brinco arancelario, ¿no? Comúnmente lo conocemos. El primer criterio que tenemos es aquel bien que se ha obtenido en su totalidad o producido enteramente en alguna de las partes. ¿Qué quiere decir? Que el producto se haya fabricado, que haya nacido o que haya crecido en algún país, ¿no? Del cual le vayamos a dar preferencia arancelaria, ¿no? Esto lo conocemos como un grado A, es decir, el más puro, donde aquí se produjo enteramente la mercancía. El siguiente criterio es un bien que está producido a partir de materiales originarios, ¿no? Que podría ser a lo mejor, yo voy a tener materiales de México, ¿no? Y a lo mejor incluso podría ser materiales en algunas de las partes de los países que están involucrados en el acuerdo, ¿no? Por ejemplo, voy a producir a lo mejor o voy a hacer un producto en México, pero a lo mejor lo voy a exportar a Estados Unidos, pero un insumo es canadiense, ¿no? Entonces, al final puede calificar como originario de alguna de las partes, ¿no? Y el último criterio es un bien que se ha producido, a partir de materiales no originarios o de origen indeterminado que cumple con una regla específica de origen, lo que veíamos hace un ratito, ¿no? Entonces, al finalizar, los insumos del cual yo voy a formar parte para producir un bien, no todos no son originarios. Tengo materiales no originarios, ¿no? Pero a lo mejor son en cantidades muy mínimas. En ese momento me tengo que ir a revisar mis reglas específicas de origen para ver con qué criterio le voy a conferir origen. Principalmente les decía que tenemos el valor de contenido regional y el valor de costo neto, ¿no? ¿Qué es esto? Prácticamente es una operación matemática donde yo voy a verificar si efectivamente mi producto cuenta o califica con el porcentaje adecuado para que le pueda yo conferir origen, ¿no? Se escucha complicado, pero bueno, por el tiempo no podemos revisar específicamente las reglas.
Para esto tenemos un taller donde hablamos específicamente de lo mismo, pero ahí sí vemos ejemplos y vemos incluso ejemplos de las reglas específicas de origen y aprendemos a hacer la operación matemática para poderle conferir origen, ¿no? Pero una vez que se confiere el origen, le puedo yo emitir un certificado de origen para un trato arancelario preferencial. Ahora vamos a llenar cuál sería el correcto llenado de un certificado. Yo les decía que cada tratado internacional tiene sus cláusulas. Aquellos que ya hayan tenido la oportunidad de revisarlo, pues van a ver que tenemos varios capítulos, ¿no? Siempre el primero va a decir los de disposiciones generales, ¿no? Aquí en cualquier lado. Entonces, así simultáneamente cada tratado internacional tiene sus acuerdos. Tiene, uno de ellos decíamos que en algún anexo se especifican las reglas específicas de origen y en otro tenemos cuál va a ser el formato o el formulario para llenar ese documento. Sí aparece en el tratado, ¿no? Entonces, cuando yo trabajaba hace muchos años en algunas empresas, decía, bueno, ¿y cómo voy a verificar que efectivamente el documento que yo esté utilizando sea el correcto, ¿no? Entonces, para aquellos que tengamos duda, nos vamos directamente al Tratado de Libre Comercio y vamos a buscar cuál es el formato adecuado para que sea válido y se le confiere el origen. Les pongo aquí un ejemplo, es un certificado de libre reproducción, donde nosotros lo llenamos y prácticamente los campos son los mismos. Por eso les decía que una vez que ya elabores un certificado de origen es más factible que llenes todos los demás, porque prácticamente los campos son los mismos, ¿no? Les decía que por el tiempo no nos da tiempo de revisarlo paso a paso, pero sí vamos a revisar cuáles son las instrucciones. Si nosotros bajamos el formato dentro del mismo tratado, viene lo que sería el certificado de origen, viene lo que es una hoja anexa, es decir, que si se dan cuenta en el campo número 5, ahí donde viene la descripción de los bienes. Si yo tuviera la necesidad de anexar más ítems y ya no me caben en este certificado de origen, lo que tengo yo que hacer es anexar una hoja anexa, como su nombre lo dice, y va a formar parte del mismo certificado. También existe el formulario para llenar la declaración de origen. ¿Recuerdan de lo que hablábamos hace un ratito? Cuando el productor es diferente al exportador y al que yo le voy a solicitar la declaración de origen va a ser al productor. También ahí viene el formato para una declaración de origen. Y por supuesto, viene el instructivo de llenado, ¿no? Que eso es lo que queríamos revisar. Les decía que siempre todos los tratados deben de traer el instructivo para que veamos cómo se realiza. Vamos a revisar rápidamente los campos, ¿no? Que se llenan normalmente en todos, ¿no? El campo 1, pues donde te indica prácticamente quién es el nombre completo del que va a emitir ese certificado, ¿no? El campo 2, de igual forma, más bien, ¿quién es lo que aparece? El campo 1, 2 y 3 tenemos que llenarlo con datos de las empresas, ¿no? Estos podrían ser iguales siempre y cuando el productor y el exportador sean el mismo, si no, pues tienen que ser nombres diferentes. Entonces ya tenemos quién va a ser, ¿no? Quién es el que exporta, quién es el que importa y quién es el que produce. Se tienen que poner los campos completos con RFC, números telefónicos, todos los datos completos, ¿no? Les decíamos que, adelante. Perdón. Maestra, aquí quisiera hacer un comentario porque aquí en el campo 1, no sé si alcanzan a ver, pero dice incluyendo ciudad y país. Y a veces ponen la ciudad, pero no ponen el país. Por ejemplo, Ciudad de México. Y esa es la ciudad, pero no ponen, por ejemplo, país México. Y por ese simple error u omisión, el agente aduanal no nos aplica el certificado. Entonces, o sea, así tal cual lo dice porque es un instructivo, ya nos está diciendo qué hemos de colocar. Y también me ha pasado en algunas ocasiones que, como dice, pues número de fax. Y bueno, en la actualidad, o sea, ¿quién usa fax? No sabe ¿no? ni qué es un fax, ¿no? Exacto. Entonces, también el agente aduanal dice, no es que debes de poner el número de fax. Entonces, en ese sentido, yo les sugeriría
pongan el mismo número de teléfono en el fax para que no existan estos de que es que la gente aduanal, claro, se entiende, ya hoy en día nadie usa fax, ¿no? Pero como el instructivo de llenado está y no se ha cambiado, muchas veces por eso no lo quieren aplicar. Porque otra de las cosas es que para aplicar el certificado de origen no es de ya te lo mandé, aplícalo, no. Tiene que estar correctamente llenado. Tiene que coincidir, por ejemplo, la posición arancelaria, ¿no? Que esté correcta. Hay algunos certificados de origen que incluso colocan el número de la factura, entonces también debe de estar. En el caso del EUR1, por ejemplo, que tiene campos facultativos, que son campos optativos, eh, yo les diría, esos campos que son optativos, pues mejor ni los llenes, ¿no? Para minimizar el riesgo. ¿Por qué? Porque si los llenas y están mal, te lo van a invalidar, ¿no? Porque lo que yo te digo es, si lo llenas, lo tienes que llenar correctamente, ¿vale? Entonces, pues bueno, ese es uno de las cosas. Yo les diría, lean cada uno. Aquí Leonardo nos está comentando. De hecho, no colocar el país de certificado en una auditoría es motivo de multa como dato inexacto. Maestra. No, no podemos considerar en un certificado de origen como dato inexacto. Lo que sí va a aplicar el dato inexacto es en un pedimento, porque incluso tenemos una multa específica para eso que le conocemos. Recientemente cambió y creo que subió como 1,000 pesos más o menos. Hace el año pasado creo que estaba como en 2,000 y algo y hoy pasó a 3,000 y algo, ¿no? No recuerdo el costo, pero es por dato inexacto. Aquí lo que sucede no es que sea inexacto, sino pasa lo que tú dijiste, te van a invalidar el certificado de origen, ¿no? Y ahora la autoridad lo que ha estado revisando o ha estado revisando constantemente ya hace auditorías en tema de origen de las mercancías. Entonces, si tu documento está mal y te revisa la autoridad, lo que sí puede hacer es invalidarte el certificado. Recordemos que conlleva que te invaliden el certificado. Te van a invalidar el trato arancelario preferencial que ya tienes, ¿no? Al finalizar les voy a contar un caso literal de horror que viví de manera directa con una empresa mexicana, ¿no? Donde hacían podían hacer el certificado de origen y se lo autodeterminaban como preferencia arancelaria cuando ellos sabían que la mercancía no era originaria del país que estaban haciendo, ¿no? Entonces, termino de llenar esto y les platico eso porque, como decían, o sea, no es que me vayan a multar, no te pueden multar, más bien lo que van a hacer es que te van a invalidar ese documento, vas a tener que pagar ese IJI que dejaste de pagar y ahí después sí te van a poner una multa, ¿no? Entonces ya ve todo lo que causó ese error, ¿no? Entonces yo les decía que hay que tener, yo creo que si leemos el certificado como tal o el instructivo de llenado, si yo lo leo la primera vez, bueno, ni yo lo entendí la primera vez que lo leí, ¿no? Entonces, lo quiero hacer en base lo que normalmente hacía, poner yo el instructivo, poner el certificado. Y me iba campo por campo. Pero de primera vez te juro que es imposible entenderle. O sea, ni uno lo entiende. Sin embargo, si ya lo vemos realmente bien, la verdad es que es muy fácil. Y yo les decía que son operaciones que son normalmente, siempre son las mismas, ¿no? Por ejemplo, si vendemos químicos, pues normalmente siempre vendemos los mismos químicos, ¿no? Si vendemos alguna manufactura, casi siempre vendemos lo mismo. Entonces, nada más es que ubiquemos el correcto llenado y, como tú decías, ¿no? Que pongamos las fracciones arancelarias correctamente, ¿no? Vemos, Maestra, por aquí, ejemplo, que adelante. perdón, aquí nos preguntan, entonces, si no coloco el dato del país en el certificado, ¿únicamente es inválido para efectos del despacho? Aquí yo les diría que recordemos que son dos cosas. Una, el tema de datos inexactos es lo que tú colocas en el pedimento. Ajá. Entonces, digamos que ahora, ¿de dónde tu agente aduanal va a tomar el país de origen?
¿sale? Si lo toma del certificado, pues a lo mejor si el certificado está mal o no lo trae, pues a lo mejor él va a poner un dato incorrecto y entonces en el pedimento entonces sí te va a multar. Pero si el certificado de origen no trae el país, entonces eso no tiene nada que ver con tu pedimento. Ajá, entonces son cosas diferentes. Y en efecto, como dices, lo único que podría pasar si no lo traen en el certificado es que en efecto tu agente aduanal te lo invalide para efectos de despacho. Si tu agente aduanal lo acepta y pasa, pues ya estamos del otro lado. Ajá. Ahora aquí el tema iría en cuando la autoridad te vaya a revisar el certificado, no sabemos si el cuate sea buena onda y te diga sí, adelante, o sea, que te lo acepte, o que diga no, porque en el instructivo de llenado dice así, así, asado, ¿no? Ahorita que la maestra Evelyn nos platique el caso de Guatemala, maestra, que nos platicas en un ratito más, de qué sucedió, ¿no? Entonces, esto tiene que ver justamente con el tema de las revisiones y yo les diría que lo tenemos que hacer bien desde el principio. ¿Y por qué? Porque ahorita con el tema de la fiscalización, o sea, la autoridad está con un foco impresionante en las operaciones de comercio exterior. Y obviamente si hablamos de tratados de libre comercio, pues obviamente lo que va a ver la autoridad es que si estás aplicando un tratado, obviamente estás, digamos que teniendo la preferencia arancelaria, es decir, no vas a pagar impuestos o vas a pagar menos impuestos de lo que pagaría de manera general. Entonces, por esa razón, la autoridad es donde va a poner el foco para revisar que efectivamente la aplicación de ese documento esté correcto. Y si no está correcto, pues aquí van a haber dos cosas. Una, que vas a tener que pagar los impuestos y la otra es que te va a multar por el tema de omisión de impuestos. Gracias, Diana. Muy asertivo lo que acabas de comentar. Y fíjate que les decía ahí mi tema de horror, mi caso de horror, es que efectivamente pasó eso, ¿no? Recordemos que las agencias aduanales no siempre la gente que está ahí está calificada para llevar a cabo ese trabajo, ¿no? Es más, hoy me ha tocado ver en ciertos despachos o agencias aduanales que dicen, es que eso no se puede hacer. No es que no se pueda hacer, es que no lo sabes hacer, ¿no? Entonces ahí les decía yo, en la gran mayoría el personal no está calificado para hacerlo, ¿no? Normalmente las empresas que contratan a esta gente en agencias aduanales, lo único que les enseña es a llenar el pedimento. Y es más, a llenarlo en base a un programa, ¿no? Creo que nosotros vimos el SAI M3, ¿te acuerdas? Hace muchos años, ¿no? Ay, no, maestra, yo soy más joven, perdóname. Bueno, a mí me tocó aprender en el SAI M3, ¿no? Hoy no sé cuál haya. Pero lo que te enseñaban era eso, ¿no? Tenían su SAI y ahí te enseñaban. Y ya era un formato muy determinado. Incluso que si tú metes el dato y está erróneo, pues en automático el sistema lo bota y te dice, no te deja avanzar hasta que no lo pongas correctamente, ¿no? Entonces tiene sus filtros, pero al final es un sistema, ¿no? Entonces, imagínate que tengan una persona especialista para poder revisar certificados de origen, ¿no? Entonces, a lo mejor, como tú dijiste, bueno, es que me lo pasaron y en el despacho pasó, pero al finalizar, si la autoridad te detecta posterior al despacho, que es lo que le pasó a esta empresa, pues se acaba, ¿no? Ahí va el cuento, ¿no? Resulta que estuve yo presente en una empresa en México, una empresa mexicana, ¿no? Que muchos años tuvo presencia aquí. Y pues seguramente todos sus productos hace muchísimos años, todos eran enteramente producidos en territorio nacional, ¿no? Se dedicaban a fabricar lápices de madera. Entonces ellos tenían aquí su aserradero, literal, o sea, planta productiva, todo. Pero bueno, cuando vino este boom de la globalización, pues al final vieron la opción de poder importar del extranjero, obviamente, ¿no? Entonces, literal, con toda la maña, sí lo creo que haya sido, importaban ellos su materia prima de Guatemala. Entonces, como bien saben, tenemos un tratado de libre comercio, el Tratado de Centroamérica, ¿no? Entonces,
que México es parte y por supuesto que teníamos un beneficio arancelario. ¿Cuál era? Pues el exento, el pago exento de ese impuesto. Entonces siempre lo hicieron de la misma forma, ¿no? Entonces, se hacían beneficiarios de ese trato arancelario preferencial. Y créanme que la gente aduanera lo pasaba, ¿eh? O sea, sin problema. Porque te digo, aparte que estaba bien llenado, o sea, ni siquiera que estuviera mal llenado, estaba bien hecho, ¿no? Entonces, así se manejaba la operación. Y un día les llegó a la empresa en México una carta de invitación de la Secretaría de Economía en México, porque resulta que la Secretaría de Intendencia, que así se llama en Guatemala, hizo una revisión física a la empresa en Guatemala. Entonces, revisó, hizo una inspección y todo. Ya que se iba a la Secretaría de Intendencia en Guatemala, en la basura vio cajas que decían Made in China. Entonces dicen, bueno, pues si aquí lo producen, ¿qué tienen que tener esas cajas? Entonces lo que hacían es que triangulaban la mercancía. O sea, China le vendía a Guatemala, ¿no? Seguramente sus preferencias arancelarias, o a lo mejor déjate de preferencias, sus negociaciones eran diferentes, porque si nosotros importábamos esa materia prima desde Asia, pues para empezar tenía un impuesto como del 25%, el IJI. Además tenía una cuota compensatoria en ese entonces del 250%. Entonces, o sea, era impensable poder importar la mercancía directo de Asia. Entonces ahí se vieron listos, bueno, eso creyeron, ¿no? Entonces lo mandaban a través de Guatemala, ¿no? Y así lo hicieron durante más de 5 años, ¿no? Entonces llega la autoridad y te digo que ni siquiera llegó la autoridad porque haya detectado algo en México, sino porque en el país que estaba mandando ese producto, te digo que en la basura vieron las cajas. Entonces ya le dice la Secretaría de Intendencia de Guatemala a la Secretaría de Economía en México, oye, estoy revisando la planta y no hay forma que produzcan lo que te están vendiendo. Entonces ya se mete la Secretaría de Economía en México y literal le hace una inspección a la empresa. Bueno, le metieron, le retrocedieron y tenían que pagar todo ese arancel o ese trato arancelario preferencial que dejaron de pagar durante los últimos 5 años, porque había más de 5, pero por cuestiones de que solamente son válidos los últimos 5 años, entonces fijaron una multa impresionante. Tal fue la multa que la empresa no la pudo pagar y tuvo que cerrar la empresa. Triste historia, fíjate, triste historia porque era una empresa mexicana, ¿no? Entonces, pero bueno, así fue. Entonces, lo único que quiero causar con esta triste historia, pues es que tengamos la conciencia de hacer las cosas bien y lo que dijiste, hacer las cosas bien desde el principio, ¿no? ¿Quién lo hubiera pensado, no? Que la autoridad en México ni siquiera se había dado cuenta de que algo estaba pasando, pero revisaron a la empresa en Guatemala y pues desde ahí salió todo el caso de horror, ¿no? Pero maestra, qué triste en ese sentido, porque como importadores, o sea, si yo soy el que voy a comprar el producto, entro en contacto con el exportador y estoy confiando en el exportador, ¿no? Entonces, aquí entran dos cosas que a lo mejor ya no tienen que ver tanto con el tema del certificado de origen, pero sí en la investigación de tus proveedores, ¿no? ¿Qué proceso, si tú estás importando, o incluso si vas a emitir un certificado de origen en México y tú le estás comprando a productores mexicanos, pues a lo mejor puede suceder lo mismo que pasó con la empresa de Guatemala. Entonces aquí también es un tema de procedimientos, de saber qué proceso llevas a cabo para contratar a tus proveedores. Si los investigas, si los buscas en internet, si los visitas, si te cercioras que realmente tengan una planta productiva, ¿no? O sea, aunque es complicado, pero creo que son elementos básicos que debemos de tomar en cuenta al momento de elegir un proveedor más. Claro, claro. Fíjate, en el caso muy específico, la verdad es que entre ellos ya estaban como todos involucrados, ¿eh? O sea, perfectamente la empresa en México sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, no era como desconocimiento, ¿no? Pero tienes toda la razón, ¿no? Hoy tendríamos que aprender a realmente
verificar con qué proveedores estamos haciendo negociaciones, ¿no? Si son confiables, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí se los dejo para que vean que todo puede pasar y cuando menos te lo esperas, ¿no? Entonces, por eso yo siempre le he dicho, hay que hacer las cosas bien desde el principio, ¿no? Y no porque las cosas ya se estén haciendo, estén bien hechas, ¿no? A mí me ha pasado, es que dice, es que toda la vida lo han hecho así. Pues sí, pero no quiere decir que está bien. Si yo soy responsable hoy de un área nueva o de un área encargada en una nueva empresa, pues mi trabajo sí es revisar que todo lo que se está haciendo lo estemos haciendo bien, porque al final de cuentas, después que cuando yo no esté, voy a ser parte de lo mismo, ¿no? Van a decir, es que yo también lo hice igual, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer conciencia y como decías, ¿no? Hoy la parte de fiscalización por parte de la autoridad está compleja y las multas están caras, ¿no? Bueno, procedo con la segunda parte. Aquí lo importante de resaltar, obviamente, es que pongamos el nombre correcto de las mercancías y que pongamos el campo correspondiente a clasificación arancelaria, ¿no? Recordemos que normalmente en todos nos piden a partir de 6 dígitos, que es lo que estamos involucrados a partir del sistema del sistema armonizado, ¿no? Ahí viene, por ejemplo, este campo es importante, lo que yo les decía es para ver si se le puede conferir origen, ¿no? Aquí veíamos que tenemos las reglas de origen y en el punto D sí me habla de las reglas específicas de origen, ¿no? De ahí hay varios términos, hay último recurso, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del producto y dependiendo de las fracciones, verificar si le podemos conferir origen o no, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está prácticamente eso. Para finalizar, les voy a comentar algo rápido, lo que veíamos, ¿no? Sanciones e infracciones, ¿no? Veíamos que no puede ser precisamente el caso de los certificados, ¿no? Porque si la autoridad, es decir, el agente aduanal lo pasa como bueno, pues bueno, ya lo pasé, ¿no? Pero bueno, ya vemos en el futuro cuando una autoridad ya lo revise y vea que efectivamente el certificado esté llenado de forma correcta. Dice que son las infracciones y sanciones ocurren no solo cuando se incide intencionalmente en ella, sino también por desconocimiento de la ley. Lo que decíamos, no se vale decir es que yo no sabía, ¿no? Es que yo no conozco. Tienes que conocer, ¿no? Esa es tu obligación, ¿no? Aquí les pongo que tratándose de falsedad de documentos privados, la pena puede llegar de 6 a 7 años y medio de prisión en caso de documentos públicos, va de 4 a 12 años. De acuerdo al Código Penal Federal, ¿no? Esto ya son casos extremos, obviamente, ¿no? No es de primera instancia, pero bueno, o sea, Digamos que esta multa puede pasar en el caso de que tu agente aduanal te diga, oye, la fracción arancelaria está mal, y de repente tú dices, pues la cambio en el certificado de origen, ¿no? Entonces, se te hace fácil cambiarlo, eso es una falsedad de documentos, ¿vale? Entonces, aquí es donde te aplicaría esa multa. Ajá. Gracias. Lo que conocemos como contrabando, en el artículo 105 de la ley aduanera, dice que será sancionado con las mismas penas de contrabando quien, siendo el exportador o productor de las mercancías, certifique falsamente su origen con el objetivo de importar bajo trato arancelario preferencial, lo que veíamos, ¿no? O presente ante las autoridades aduaneras documentación falsa o alterada. Hay más, obviamente les pongo solamente esas fracciones del 105 de la ley aduanera porque son las que hacen hincapié al tema del gadeo, ¿no? Y miren que hay muchísimas, ¿eh? Claro, o sea que además del tema de falsedad de documentos, también si nosotros firmamos, porque también sucede que el jefe te dijo o que a ti se te hizo fácil firmar un certificado de origen, a lo mejor omitiendo una información, o como el caso de Guatemala, de vamos a decir que si se hizo en México y viene de China, pues también estarías cayendo en el contrabando, ¿sale? Entonces ya estarías, digamos que cayendo en dos sanciones diferentes, son dos infracciones. Ok, muy bien. ¿No? Aquí les pongo el 108, lo que sería defraudación fiscal, y miren, les pongo prácticamente cuáles son las multas, ¿no? Si se dan cuenta, son multas muy altas, ¿no? Este tipo de multas a veces no se actualizan año con año porque ya son altas, ¿no? Entonces, normalmente las multas que se actualizaron este año
son como más encaminadas al tema de, no sé, a la mejor prevalidación electrónica, requisitos para operar como agente aduanal, suspensión del padrón de importadores. Estas multas sí se actualizan constantemente. Estas no tanto porque les decía que de por sí ya son multas altas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta aquí terminamos con este tema y abro rápido el micrófono para ver si hay alguna duda o alguna pregunta al respecto, antes de avanzar. A nuestros participantes, si tienen dudas, con mucho gusto nos pueden escribir en el chat o en el micro. Aquí la recomendación final que yo haría es, si ustedes exportan, lo primero que les invitaría es que revisen si en el país al que ustedes exportan tiene algún tratado, porque a veces no saben que a lo mejor esa mercancía que ustedes están exportando se le puede emitir un certificado de origen y su mercancía puede ser más competitiva al entrar con un trato preferencial. Dos, si ustedes van a emitir un certificado de origen y a lo mejor no saben cómo hacerlo, yo les diría acérquense a algún experto que les ayude con la emisión de los certificados de origen, que vean si se puede, si no se puede y que tampoco se aventuren, ¿no? Ahí hicimos una plática hace poquito y uno de los participantes nos decía, nosotros exportamos, pero no hemos podido emitir el certificado de origen porque el proveedor que yo tengo o los proveedores que yo tengo no me pueden dar un documento donde me certifiquen el origen, ¿no? Entonces es buscar las opciones y que si no lo puedes hacer, tampoco es buscar la manera de hacerlo, o sea, finalmente tenemos que estar de acuerdo como lo dice la ley, pero a lo mejor te puedes acercar con el experto y el experto te va a decir exactamente cómo se debe llenar, qué se debe de colocar, qué informaciones necesitas y a lo mejor con eso tú ya puedes estar más cubierto, ¿no? Así ya no tienes problemas de contrabando ni de falsedad de documentos, etc. Tenemos un taller el jueves 21 de marzo, que justamente la maestra va a hablar justamente de de los certificados de origen, pero va a abordar bien el tema este de reglas y criterios de origen, ¿sale? Ya vimos el tipo de certificado, cómo obtener un certificado en temas de ventanilla única, pero también cómo calcular las reglas y los criterios de origen, porque también son cálculos, porcentajes, ver dónde necesitamos llenarlo, etcétera. Se va a abordar pues con mayor tiempo el tema de un correcto llenado de certificado de origen y a la maestra les hablará de más ejemplos. Ahorita lo vemos muy rápido, pero hablará muchísimo más rápido. Son 5 horas de taller, perdón, 4, 9, 10, 11, 12, una 4 horas. El 21 de marzo, el costo es de 1,300 pesos masiva, pero si ustedes se inscriben en esta semana antes del día que es viernes 8 de marzo, estaremos dándoles un descuento del 20%. Entonces, para todos nuestros participantes que se inscriban antes del 8 de marzo, les estaremos dando un 20% de descuento. ¿Sí, maestra? Después vamos a tener una plática gratuita con la maestra Ariana Tapia. Les hablará o les dará algunos tips sobre cadena de suministro. La maestra Ariana es experta en estos temas. Entonces, es una plática gratuita. Los invitamos a que asistan. Y también tendremos una plática, bueno, más bien es un taller. Esta será, lo dividimos en diferentes horas porque son varias, son 10 horas. Sería de lunes 22 al viernes 26 de abril, de 4 a 6 de la tarde, en donde hablaremos de logística y distribución, ¿sale? Aquí van a ver temas de Incoterms, cómo elegir el transporte que más me convenga, marítimo, aéreo, terrestre, temas de cadena de suministro, la planeación para operación en sus almacenes, si ustedes operan almacenes, algunos tips, el tema de operador logístico y agente aduanal, cuál me conviene, por qué, y el tema de la integración estratégica de todos estos factores. Entonces, espero que puedan asistir y pues después también comentarles que, maestra, ¿me ayudas con la siguiente? Estos son todos nuestros servicios, temas de capacitación, cualquier tema de capacitación. Nosotros tenemos un calendario anual, pero hay clientes que nos piden que se les arme una capacitación especial para ellos, con muchísimo gusto lo podemos hacer.
el diseño de implementación o mejora en temas de departamento de comercio exterior o logística, si ustedes lo tienen, revisión de sus cuentas de gastos, asesoría fiscal y aduanera, las auditorías preventivas de comercio exterior, que también recomendamos que se realicen con este nuevo tema de la fiscalización. Adelante, maestra. Bueno, también comentar que Grupo CASE, además del tema de comercio exterior, también tenemos el tema de talento humano, igual son talleres, estudios socioeconómicos, reclutamiento de personal, implementación de sistemas de gestión como ISO, CITIPAT, o incluso tema de protección civil o de normas sociales mexicanas, comercialización, equipo de cómputo, tema de extintores, todo lo que ustedes necesiten, con muchísimo gusto. Equipo audiovisual, también les ayudamos a organizar sus eventos, ponemos el equipo, coffee break, etcétera. Presumirles también que Grupo CASE, pues tenemos la certificación de ISO 9000 y somos de las primeras empresas en tener la ISO 37000, que son sistemas de gestión antisoborno. Adelante. Y para finalizar, pues también presumirles que Grupo CASE tiene el certificado de empresas excepcionales por la buena práctica para fomentar el desarrollo y la calidad de la vida de los colaboradores, que es básicamente la implementación de la ISO 35000. Para quienes ustedes quisieran que les apoyamos con el tema de implementación de la ISO, de la NOM 35, con muchísimo gusto. De nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy a nuestra plática y estamos en contacto. Los esperamos en nuestra siguiente taller. Muchas gracias. Buen día para todos. Buen día, gracias. Gracias.